Entonces llegaba un camión que sacaban los corotos y no tenían nada que ver con los niños ni nada. Eso lo vi yo desde aquí, desde esa casa, en las cuadras de enfrente. Sacaban a los niños y a las personas de ahí y enseguida llegaban los amuros. Los amuros eran que cuando la casa se desocupaba, entonces la desarmaban. Y vendían las tejas, vendían los adobes, vendían los horcones, los vendían no sé aquí, pero los vendían. Cuando fue la cuestión esa de derrumbar el Saladillo. Esta es la historia pocas veces contada de cómo gobernantes y élites transformaron el corazón de Maracaibo, sus puertos, sus casas y sus mercados, tomando en cuenta un aspecto estético y superficial, pensando en el espacio desde el punto de vista de un progreso que solo sabe destruir ruinas sobre ruinas, sin profundizar ni estudiar las necesidades reales de los habitantes y usuarios. Una historia que no siempre está en los libros, sino en boca de sus dolientes, en boca de la gente sencilla del pueblo. En 1816, el gobernador español Pedro González Villa, el Tuerto Villa, mandó a construir un mercado, el cual contó con la participación y cooperación de los dueños de embarcaciones y navegantes del lago. Se dice que el general Villa obligó a trabajar en la construcción del mercado a cuanto borrachito, vago y malentretenido caía en manos de la policía. En vista de lograr un mercado más duradero, la municipalidad mandó a construir en 1886 el Mercado de la Plazuela, una obra de cemento y ladrillos destinada a existir muchos años más. Pronto se convirtió en el centro de la vida económica de Maracaibo. Algunos investigadores coinciden en que el gobernador Pérez Soto mandó a quemar el Mercado de la Plazuela en 1929 para construir en su lugar el mercado principal. El mercado fue traído viga a viga desde Inglaterra y era el nuevo símbolo de progreso, comodidad y elegancia que iba a traer el petróleo. Todavía entonces, todas las clases sociales de Maracaibo compraban en el mismo mercado. Porque en aquella época no había nevera, no había nada de eso. Entonces la gente compraba todos los días compraba la comida. Mi papá iba todos los días al mercado, cuando vivíamos aquí, compraba el salado y compraba la comida para ese día. El mercado, que era el lugar, vamos a decir, de reunión de todo el mundo, donde no existían supermercados, ni existían tiendas de esto y tiendas de aquello. Todo el mundo convergía a la Plaza Baral a hacer sus compras. Gente rica, gente clase media, gente clase, todo el mundo. Pero por supuesto, no solamente era el mercado, sino que alrededor había una cantidad de buhoneros, habían las grandes o los grandes almacenes, donde uno compraba, por ejemplo, MacGregor, Breuer, Van Diesel, la Casa Macarena. Los buhoneros, testigos silenciosos de la historia del centro, los que levantaron los ventorrillos, los expulsados, los reubicados. Los que se levantaron temprano, los conductores, los extranjeros, los que pusieron todo barato, los vendelotodo, los primeros en llegar y los últimos en salir. ¿Cómo comenzó? Bueno, que los mercados anteriormente, Elías Bermúdez era uno, ¿verdad? Habían dos más, el mercado de la Marina y el mercado de los Buchones, o mercado viejo. Entonces esos mercados fueron demolidos y esos comerciantes fueron reubicados aquí en el mercado. Nosotros que estábamos en las calles, éramos buhoneros, no éramos comerciantes que teníamos localcitos, sino buhoneros, nos ubicaron aquí también, ¿verdad? Acá donde tú ves plantado el mercado de la Purga, habían dos barrios populares, donde comenzaba y donde terminaba Maracaibo.
Uno se llamaba Boburito y otro se llamaba Isla Perdida, los cuales fueron expropiados y mudados, reubicados, unos en el barrio Bolívar para aquel entonces y otros para urbanización El Marite. Fue una lucha, sí, de verdad, pues cuando él llegó acá, aquí se vendía muy poco. Las ventas en aquel entonces eran de 50, de aproximadamente 500 Al principio bolívares. funcionó, pero después también se volvió un despelote, porque entonces aquí había un grupo económico que era el Grupo Económico Zuliano, entre ellos los Pinedas Belloso, los godos aquí, los Pinedas Belloso, los Chumaceres, esa gente fue hacia Miraflores y entonces le dijo al presidente que había cometido un error en venderle esto, ¿verdad?, a los comerciantes. Entonces el presidente mandó a parar esa negociación. Eso quedó en las bodas del INAVI muchos años, hasta que vino Luis Herrera Campings, ¿verdad? Entonces hizo la protocolización de esa venta y se finalizó, pues la asociación pasó a ser propietaria de este mercado. Mira, las ratas cuando expropiaron el mercado principal, aquello era tú no tienes idea, la cochinada que salió de allí. Ay, el mercado, ¿cómo van a acabar con el mercado? Putrefacción, ahí había los gusanos, las ratas, los ratones, culebras, de todo había en esa cuestión. Lo sacaron, lo pusieron allá, en el mercado, en el nuevo mercado de las pulgas, bellísimo, quedó todo acomodado. Eso lo hizo el gobierno de Hilarión Cardoso. A los 3 meses, ¿cómo está? ¿Tú has vuelto? El INAVI en esa época le traspasa los derechos de los terrenos que nosotros los tenemos en comodato al Centro Rafael Urdaneta. Entonces el Centro Rafael Urdaneta se cree, yo lo dudo, yo difiero de su opinión, los dueños de estos terrenos, cuando los dueños somos nosotros que estamos aquí mucho antes del Centro Rafael Urdaneta. Entonces, ¿qué es lo que hizo el CRU? ¿Verdad? Presionar a la Asociación de Comerciantes Mayoristas para que le devolviera el mercado. Entonces, los abogados asesores creyeron conveniente que entonces la asociación dio una dación de pago, ¿verdad?, en derecho, se llama dación de pago, y le devuelve el mercado a Centro Rafael Urdaneta. Entonces, ahora el CRU, no sé si ustedes oyeron, hace 3 años atrás, quería demoler el mercado para hacer un Buchones Mall. Entonces el mercado pierde la esencia para qué fue construido. Esto fue construido era para que el que no tenga venga aquí.